Luisa Fernanda, ¿cómo están? Daniela, Bien, Juni, bien, bien, bueno, Johnny Alexander, muy bien también, afortunadamente. Entonces, eh, vamos a trabajar en estas 2 horas el tema correspondiente a las infecciones de piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones. Como toda la patología infecciosa, sobre todo bacteriana, realmente que es tan frecuente, este tipo de infecciones que afectan estos órganos realmente son también muy comunes. Y ustedes que van a ser generalistas, médicos generales inicialmente, van a ver mucho en la consulta, digamos, ambulatoria, por ejemplo. Es muy frecuente ver el paciente que tiene lesiones abscedadas, digamos, el forúnculo es muy común. doctor. Y sí, ¿Puedo hacer la exposición que quedó pendiente en la mañana, por favor? Que era el tema anterior. ¿cuál de metotrexato? Prednisona. Y Ah, sí, sulfasalacina, claro. doctor. ¿Cómo dice? Y sulfasalacina también. Sí, sí, claro, no. Ahorita más tarde vamos a dar espacio a los que están pendientes. Juan Felipe está pendiente de carbamazepina, está pendiente Juliana de prednisona, está pendiente, bueno, Diana, no sé, creo que no logra estar, entonces será la próxima, pero Sebastián García con sulfasalacina. Y claro, ahora exponen también Laura Gómez clindamicina, Johnny Walteros oxacilina y Santiago Guerrero ciprofloxacina, sí, para dar complemento a las actividades. Sino que primero entonces vamos a hablar algunos aspectos relacionados con las infecciones de piel y tejido blando. Vamos a hacer, digamos, un análisis de lo que es las terapéuticas que se están recomendando actualmente para este tipo de infecciones y posteriormente vamos entonces a hablar ya de algunos medicamentos puntuales y claro, las exposiciones de la mañana que quedaron pendientes y las que teníamos para ahorita por la tarde. Sí, Juliana. Bueno, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces les decía que estas infecciones de piel y tejido blando son realmente muy comunes, tanto en la consulta ambulatoria y en la consulta de urgencias, por ejemplo, es muy frecuente que llegue el paciente que tiene erisipela o que tiene limpétigo o que tiene, digamos, las celulitis. Son muy frecuentes. También llegan por urgencia los pacientes que tienen ya infecciones articulares tipo artritis séptica o las infecciones óseas tipo osteomielitis. También llegan a las urgencias estas patologías, digamos, por mordedura de animal o se presentan también los cuadros necrosantes, las mionecrosis, las fasciitis necrotizantes. Entonces, en realidad, este es un tema de una gran importancia para ustedes, que en principio van a ser médicos generales. Eh, a diferencia, a diferencia de, digamos, de la infección del sistema nervioso central, donde podemos tener diversos gérmenes como el neumococo, el meningococo, el hemófilus, la listeria, ah, y otros. Aquí, tal vez los patógenos más comunes de todos son, y los más comunes, o los más frecuentes, son Staphylococcus aureus, que es el más frecuente de todos, y el Streptococo beta hemolítico. Dentro del Staphylococcus aureus, entonces, ahí ya se abren 2 escenarios, que es el Staphylococcus aureus meticilino sensible, es decir, el que es sensible a las penicilinasas resistentes.
a las penicilinas, penicilinasas resistentes, meticilina, oxacilina, napsilina. Y contra ese patógeno, por ejemplo, es común recomendar oxacilina, por ejemplo, o napsilina. Pero el otro escenario es el estafilococo aureus meticilino resistente, que es el que yo les he mencionado, que las siglas son SARM, el SARM. Ese SARM es el estafilococo aureus meticilino resistente. Ese es un problema, pero en general en lo que es infección de piel, articulación, hueso, lo más común es el estafilococo aureus en general. Ya en lo que es tejido blando se puede encontrar, digamos, aparte de estos patógenos, se pueden encontrar gérmenes necrotizantes. Eh, Entre ellos, digamos, los anaerobios son patógenos importantes. De suerte que los medicamentos antibacterianos que tengan buena actividad contra estafilococo aureus, vale decir penicilinas y cefalosporinas, serán los medicamentos más importantes. Y los medicamentos que tengan actividades contra gérmenes anaerobios también son muy importantes, clindamicina y, por ejemplo, metronidazol. Y claro, en el caso, por ejemplo, de algunas infecciones, sobre todo estas fasciitis necrotizantes, estas gangrenas, pueden, aparte de ser por anaerobios, también pueden ser polimicrobianas. Esas pueden aparecer pseudomonas y otros gérmenes, pero ya son menos comunes. De suerte que en patología de piel, tejido blando, hueso y articulación, el estafilococo aureus es el germen más común. Ahora, en el caso de la artritis séptica, si la artritis séptica es de un paciente joven, sexualmente activo, es posible que se encuentre gonococo, que es un diplococo gram negativo típicamente intracelular. Pero si al gram se observan cocos gram positivos, lo más probable es que sea un estafilococo aureus. También en las también en las artritis sépticas se pueden encontrar los hemófilos, sobre todo el hemófilus influenza. De suerte que los medicamentos antibacterianos que tengan actividad contra estafilococo y estreptococos, principalmente penicilinas y cefalosporinas, son los más importantes. Y para el estafilococo aureus meticilino resistente, las alternativas son vancomicina y linezolide. Vancomicina es un medicamento que nosotros ya lo hemos analizado y es una muy buena alternativa todavía recomendada para este tipo de enfermedades. Dentro de los gérmenes, nosotros tenemos entonces, digamos, estreptococos, es decir, hay infecciones estreptocóxicas en piel. Es común, por ejemplo, que los estreptococos, por ejemplo, puedan producir erisipela. Por ejemplo, la erisipela, que es una celulitis superficial bien delimitada con respecto a la piel normal, es común que sea producida por estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico. Lo mismo el impétigo. A diferencia de la erisipela, el impétigo tiene, digamos, es una lesión focal, pero puede ser vésico-pustulosa, es decir, puede haber vesícula y pústula. La vesícula es contenido claro, la pústula es un contenido purulento y generalmente puede tener una costra gruesa. También es producida por estreptococo piógenes. Cuando el impétigo es ampolloso, es decir, hay una vesícula ya grande, la posibilidad de que esté ahí más bien el estafilococo aureus, que también es el germen más común en las foliculitis y en la forunculosis. Entonces, como vemos, estafilococo y estreptococo son patógenos entonces muy frecuentes. En el caso, por ejemplo, de la erisipela y el impétigo,
como la posibilidad es que esté el estreptococo beta hemolítico, entonces hoy el tratamiento, hace unos años se recomendaba penicilina G cristalina y se trataba, pero han aparecido cepas de estreptococos resistentes a la penicilina y por eso entonces se utiliza hoy una penicilina, penicilinasa resistente. La que más se usa en el medio intrahospitalario en nuestro ambiente es la oxacilina, nombre comercial prostafilina, ustedes la consiguen en ampolletas de 1 gramo y por ejemplo, 1 gramo intravenoso cada 6 horas puede ser suficiente para tratar una erisipela y para tratar, digamos, un impétigo. Puede ser, Doctor, qué digamos, pena, ¿podría repetir el nombre, por suficiente. favor? El nombre oxacilina, nombre comercial prostafilina. En el caso, por ejemplo, de las celulitis, en la celulitis pueden aparecer los dos gérmenes, o a veces puede haber estafilococo o puede haber estreptococo, a diferencia de la erisipela y el impétigo, donde lo más común es que sea el estreptococo beta hemolítico. En el caso de la celulitis, que es una inflamación que ya compromete no solamente la capa dérmica, sino también capas un poco más internas y tiende a ser no de, digamos, de un borde tan delimitado, sino que los bordes ya son mucho más irregulares. En el caso, digamos, de la celulitis, también se pueden utilizar la oxacilina y algunas de estas infecciones, si son infecciones leves, el paciente no está, digamos, con fiebre, son infecciones que apenas están comenzando, incluso se pudieran llegar a tratar por vía oral, cuando ya el paciente está un poco más tóxico, un poco más comprometido o tiene algún riesgo, por ejemplo, es un diabético, se recomienda hospitalizar y hacer el tratamiento parenteral. Generalmente 5 o 7 días de tratamiento. 7 días de tratamiento puede ser una duración, digamos, adecuada. En el caso de las forunculosis, el forúnculo clásicamente es una lesión en donde hay absceso. En el absceso hay un acúmulo de pus, a veces son abscesos pequeños, a veces son abscesos grandes. Los abscesos pequeños, por ejemplo, abscesos de 1 milímetro, perdón, de 1 centímetro, máximo 2 centímetros, se pueden, digamos, drenar y con eso puede ser suficiente. Pero a veces hay abscesos un poco más grandes, con una área inflamatoria periférica bastante importante y el paciente está con fiebre y malestar general. En esos pacientes se recomienda entonces hacer tratamientos con antibióticos, penicilinasas resistentes como la dicloxacilina, que se administra, por ejemplo, 500 miligramos cada 6 horas, o incluso la misma cefalexina. Puede ser útil también cápsulas de 500 miligramos, una cápsula cada 6 horas, puede ser suficiente también para tratar una enfermedad como estas. Algunas opciones para tratar, digamos, estas afecciones tipo abscesos producidas por Staphylococcus aureus, digamos, pudieran ser también la clindamicina por vía oral, 300 miligramos cada 8 horas vía oral, o incluso el trimetoprim sulfa. También se recomienda, sobre todo en la forma F, que tiene 800 miligramos de sulfametoxazol y 160 miligramos de trimetoprim. Se da un comprimido de trimetoprim sulfa F por la mañana y otro por la noche, generalmente durante 7 días, 5 días puede ser suficiente. En estas infecciones donde se sospecha el Staphylococcus aureus es importante tener idea de la tasa de resistencia. Doctor, Sí, qué pena, ¿será que me puede volver a repetirlo el trimetoprim? bueno, el trimetoprim, Paula, le recuerdo, es un medicamento que es la combinación de trimetoprim y sulfametoxazol. De trimetoprim viene por comprimido
que es el trimetoprim sulfa F, ¿no? Porque viene de trimetoprim sulfa, que no es F, que trae la mitad de concentración de medicamento. En el caso de la F trae 160 miligramos de trimetoprim y 800 miligramos de sulfamethoxazol. Se da un comprimido cada 12 horas de trimetoprim sulfa y tiene muy buena eficacia para estafilococo aureus. ¿Con eso le logré aclarar, Paula? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. En el caso de tener información respecto a la tasa de resistencia a meticilina, cuando las tasas de resistencia a la meticilina, que es una penicilina penicilinasa resistente. Recuerden que las penicilinas, nosotros tenemos dentro del grupo de las penicilinas primero las benzilpenicilinas, donde agrupamos la penicilina G cristalina, la penicilina G benzatínica y la penicilina G procaínica. Tenemos la penicilina B, que es la penicilina fenoximetílica que se da por vía oral. Y tenemos las penicilinas penicilinasas resistentes. Ahí tenemos nosotros nafcilina, oxacilina, cloxacilina, meticilina, flucloxacilina. La meticilina ha sido como el referente para definir si el estafilococo es resistente y se considera resistente a estas penicilinas penicilinasas resistentes, porque antes el estafilococo, al igual que el estreptococo, era sensible a la penicilina G cristalina, pero hoy se ha hecho resistente porque produce una beta-lactamasa que es la penicilinasa. Entonces, si la tasa de resistencia a la meticilina es mayor del 10% en el ambiente hospitalario donde usted está ejerciendo, se recomienda no utilizar oxacilina, sino más bien utilizar vancomicina. Para estos estafilococo aureus del tipo resistentes a la meticilina, la dosis de vancomicina es de aproximadamente 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Entonces, en ese caso no se usaría oxacilina, sino que se usaría vancomicina. En el caso de que se determinara que es sensible a la oxacilina, entonces 1 gramo intravenoso cada 6 horas puede ser suficiente y generalmente el tratamiento se hace, digamos, durante 7 días, puede ser una opción adecuada. Vienen, digamos, algunas patologías ya un poco más profundas que no afectan solamente la capa superficial digamos, las capas que siguen inmediatamente a la dermis o las capas dérmicas, digamos, de la piel, sino que empiezan a comprometer ya tejido celular subcutáneo y pueden incluso llegar hasta las fascias. Ahí tenemos, por ejemplo, las fasciitis necrosantes. En el caso de las fasciitis necrosantes, esas son generalmente infecciones donde ya hay múltiples gérmenes, ya no son tan definidas en su etiología, no es claramente determinada por estafilococos o por estreptococos, sino que ya empiezan a aparecer gérmenes anaerobios, entre ellos los Clostridium, por ejemplo, o incluso pueden llegar a afectar también músculo, causando necrosis del músculo, es decir, generando mionecrosis. Son sitios, por ejemplo, donde ocurren con frecuencia esas afecciones de tejido blando con necrosis, por ejemplo, en la zona pelviana. Es una zona de mucho riesgo. Recuerden de pronto ustedes cuando estudiaron geniturinario, la gangrena de Fournier es una patología necrosante donde los anaerobios tienen un papel importante. A nivel de cabeza y cuello también es otro sitio donde pueden aparecer, sobre todo porque la boca tiene mucho germen anaerobio. Lo mismo pasa en la zona genital digamos, femenino. También hay mucho anaerobio. Y dentro de los anaerobios, que ustedes saben,
Los clostridios, sobre todo, que producen mionecrosis y gangrenas, ellos son bacilos gram positivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Clostridium perfringens, tenemos el Clostridium racemosum, tenemos el Clostridium bifermentans, tenemos el Clostridium histolyticum, como clostridios importantes que producen infecciones necrosantes, entre ellas mionecrosis y gangrena. Les repito, Clostridium perfringens, Clostridium racemosum, Clostridium bifermentans y Clostridium histolyticum. También son gérmenes anaerobios algunas espiroquetas, como la Prevotella, o algunas espiroquetas son también anaerobias, pero también aparecen prevotelas, fusobacterias y los bacteroides, que son en general gérmenes anaerobios. Los primeros, es decir, los Clostridium, los que había mencionado como Clostridium, tienden a generar sobre todo mionecrosis y gangrenas. Mionecrosis y gangrenas. En tanto que los anaerobios, las espiroquetas, prevotella, fusobacterias, bacteroides, tienden a generar mucho lo que es fasciitis necrosante o necrotizante. En el caso, por ejemplo, de tener, por ejemplo, anaerobios, por ejemplo, infección por anaerobios a nivel de cabeza y cuello, por ejemplo, se tiende a utilizar ampicilina surfactant, por ejemplo, intravenoso cada 6 horas. O se puede utilizar también amoxicilina con ácido clavulánico y a veces se puede combinar con clindamicina. En el caso de las gangrenas y las mionecrosis, el esquema de tratamiento donde están los clostridios, el esquema de tratamiento generalmente combina penicilina, G-cristalina, con clindamicina y se administran ambos por vía intravenosa. Por ejemplo, en el caso de una gangrena gaseosa o una mionecrosis, en ese caso se tiende entonces a administrar, por ejemplo, clindamicina, aproximadamente 600 a 900 miligramos intravenosos cada 8 horas y penicilina G-cristalina 2 millones de unidades internacionales cada 3 horas. Es un esquema, digamos, factible. También pueden ser 4 millones intravenosas cada 4 horas, pero dejemos uno solo. Dejemos el que está ahora, digamos, entre otras cosas, les informo, y a lo mejor ya ustedes lo conocen, está el libro de diagnóstico y tratamiento de Krug-Chatton, que es uno de los libros referencias a nivel mundial en terapéutica. Está en la base virtual en la biblioteca, la base de datos virtual de la universidad del año 2021, para que si quieren lo revisen, lo consulten con respecto a estos esquemas. Igual también para muchas de las patologías que ustedes ven es muy bueno. Entonces, esquema de tratamiento para infecciones como mionecrosis y gangrena gaseosa, donde son los Clostridium los gérmenes más comunes. Penicilina G-cristalina, 2 millones de unidades internacionales cada 3 horas. Sumado de clindamicina, 600 a 900 miligramos intravenosos cada 8 horas. En el caso, por ejemplo, de las fasciitis necrotizantes, en las fasciitis necrotizantes también se utiliza esta misma combinación. Tiene, digamos, muy buena actividad. Y donde se encuentran, por ejemplo, anaerobios y gérmenes, digamos, de naturaleza mixta, gram positivos y gram negativos, una combinación pudiera ser ampicilina surfactant,
La dosis es 1,5 a 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más clindamicina, 600 miligramos intravenosos cada 8 horas. En el caso de las infecciones articulares, Doctor, qué pena, ¿cuál es la dosis de la ampicilina? de la ampicilina entre 1,5 a 3 gramos. O sea, pudiera ser un promedio, por ejemplo, 2 gramos, como para que tenga un solo datico. Ampicilina surfactán, 2 gramos intravenosos. Como la ampicilina tiene una vida media corta, casi de menos de 1 hora, puede ser muy recomendable suministrarla cada 4 horas. Entonces, un esquema puede ser 2 gramos intravenosos cada 4 horas, sumado de clindamicina, 600 miligramos intravenosos cada 8 horas. En el caso de fasciitis necrotizantes, donde hayan aerobios y gérmenes, digamos, mixtos, también pueden haber algunos aerobios. Les decía que en el caso, por ejemplo, de las mordeduras, hay pacientes que llegan, por ejemplo, al hospital, a veces refiriendo mordeduras de animal. Lo mordió un gato, un perro, incluso una rata. Puede a veces, ustedes van a ver pacientes con mordedura de rata en urgencias. En el caso de esas mordeduras de animales, los anaerobios son los patógenos más importantes, aunque también pueden ser polimicrobianas, y para el tratamiento inicial, donde no hay infección, no se ha establecido un cuadro infeccioso todavía. Una opción puede ser, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulano. La dosis de amoxicilina, 875 miligramos, asociada a 125 miligramos de ácido clavulánico. 875 de amoxicilina miligramos más 125 miligramos de ácido clavulánico. Y se puede suministrar cada 12 horas. Una opción para estas mordeduras es la doxiciclina, que tiene buena actividad también contra anaerobios. La doxiciclina nosotros la tenemos en cápsulas de 100 miligramos, se da una cápsula vía oral cada 12 horas. Y cuando ya está establecida una infección después de una mordedura de animal, la combinación, por ejemplo, puede ser ampicilina, 2 gramos intravenosos cada 4 horas, y se puede combinar con ciprofloxacina, 400 miligramos intravenosos cada 12 horas. Entonces, en el caso de mordeduras de animal ya establecidas, recuerden que si es una mordedura, digamos, apenas recién hubo la mordedura, no hay infección establecida, amoxicilina con ácido clavulánico. 875 de amoxicilina más 125 de ácido clavulánico. O doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas es la opción. Si es mordedura de animal ya que ya está infectado, se consolidó ya la infección, entonces ampicilina, que puede ser incluso ampicilina surfactán también, 2 gramos intravenosos cada 4 horas, más ciprofloxacina, 400 miligramos intravenosos cada 12 horas. En el caso de las articulaciones son también asiento de infección. Indudablemente, allí pueden a veces llegar patógenos directamente. Lo más común son pacientes que han tenido traumas, por ejemplo, pacientes que trabajan en el campo, a veces tienen traumas penetrantes o alguna lesión local superficial, es el foco de entrada para que ingrese a la articulación. También puede llegar el germen por vía hematógena desde otro sitio. Una infección genital, por ejemplo, por gonococo, puede diseminarse y afectar la articulación. Entonces, las artritis son patologías que se ven con frecuencia
Y también está la articulación infectada del paciente que tiene una prótesis. O también es común en el paciente farmacodependiente que usa medicamentos intravenosos y comparte las agujas con otras personas. En el caso, por ejemplo, de las artritis, sobre todo si son gonocóxicas, la sospecha es que sea gonococo, un paciente joven, sexualmente activo, al grano usted ve un diplococo gram negativo intracelular, lo más probable es que sea gonococo. En ese caso, el esquema de tratamiento recomendado es ceftriaxona. Ese es el medicamento más importante contra gonococo. La dosis es 1 gramo intravenoso al día. Puede ser suficiente, 1 gramo intravenoso al día o máximo cada 12 horas, pero se puede dar una vez al día 1 gramo. Idealmente se debe combinar con acitromicina en dosis única. 1000 miligramos dosis única de acitromicina, porque recuerden que asociada a la infección por gonococo están las clamidias. Y para la clamidia hay que erradicarla. En el caso de la clamidia, el tratamiento es con acitromicina porque la ceftriaxona no tiene actividad anticlamidia. Entonces, si el paciente tiene artritis gonocóxica, el esquema sería ceftriaxona, 1 gramo intravenoso al día, más acitromicina, 1000 miligramos, vía oral, dosis única. Si usted no observa diplococos gram negativos, sino que observa cocos gram positivos, y si son, digamos, en racimo, la posibilidad es que sea Staphylococcus aureus. Cuando es Staphylococcus aureus, si es sensible a meticilina o la resistencia en el medio en que usted se mueve es menor del 10%, la opción es utilizar oxacilina. En el caso, digamos, de la oxacilina, o 1 gramo intravenoso cada 4 horas puede ser suficiente, pero si es resistente a meticilina, entonces la opción es utilizar vancomicina. La dosis, digamos, de vancomicina puede ser de aproximadamente unos 30 miligramos kilo al día, o sea, en un paciente adulto pueden ser 2 gramos al día, lo cual implica dar 1 gramo cada 12 horas. Idealmente, los niveles de vancomicina se deben ajustar para tener concentraciones en plasma de entre 20 a 30 microgramos por mililitro. Niveles mayores empiezan a ser de riesgo para el riñón y para la función auditiva, es decir, puede a niveles mayores ser ototóxico y nefrotóxico. Queda una patología que es la osteomielitis. Los huesos, sobre todo después de tener fracturas, sobre todo fracturas abiertas, es tal vez la situación que más facilita la aparición de las osteomielitis. Las osteomielitis han estado siendo cada vez más frecuentes por el alto índice de trauma que tenemos, sobre todo, por ejemplo, nosotros en nuestro medio, con las motocicletas. Es muy alto la accidentalidad en motos y las lesiones abiertas a nivel de hueso con fractura son mucho más comunes. Se contaminan entonces y el paciente hace osteomielitis crónicas. El mayor germen productor de osteomielitis es la Staphylococcus aureus, casi que un 60% es producido por Staphylococcus aureus, y hay otros gérmenes ya menos comunes que incluso puede llegar hasta aparecer pseudomonas o gram negativos, pero lo más común sigue siendo Staphylococcus aureus. En general, el tratamiento de la osteomielitis dura más o menos unas 6 semanas. En el caso, digamos, del caso agudo. El caso agudo dura 6 semanas y las 2 primeras semanas se recomienda hacer el tratamiento intravenoso. En las 4 semanas siguientes, si el paciente está bien, ha ido mejorando, la respuesta es adecuada, tolera la vía oral, se pueden incluso hacer tratamientos durante estas 4 semanas por vía
oral. Pero cuando el paciente está con toxicidad sistémica, hay factores de riesgo, es mejor alargar un poco el tratamiento intravenoso. ¿Qué medicamentos se recomiendan hoy en la osteomielitis? Se ha encontrado que la cefazolina, una cefalosporina de primera generación, es utilísima y es altamente efectiva contra el estafilococo aureus. Y 2 gramos intravenosos cada 8 horas pueden ser suficientes. 2 gramos intravenosos cada 8 horas de cefazolina. La otra opción es utilizar oxacilina. Se pueden utilizar hasta 12 gramos al día. 12 gramos al día de oxacilina divididos en dosis cada 4 horas. O sea, quiere decir que serían 6 dosis en las 24 horas, 6 dosis al día. Esto quiere decir que se podrían dar hasta 2 gramos de oxacilina, 2 gramos de oxacilina cada 4 horas, porque la oxacilina también tiene una vida media corta. Cuando el estafilococo aureus es resistente a meticilina, entonces la opción es utilizar vancomicina, ya les decía, 30 miligramos kilo día, lo cual en un adulto da más o menos unos 2 gramos, que da para administrar 1 gramo, digamos, cada 12 horas, o 700, digamos, miligramos aproximadamente cada 8 horas. También es otra opción. En el caso del tratamiento oral, estos son tratamientos parenterales, vías intravenosas, cefazolina, oxacilina, vancomicina, que no vienen para administración oral, no vienen en formas farmacéuticas para administración oral, ni en cápsulas, ni en comprimidos, no se consigue. Pero para tratamiento oral, y, por ejemplo, dar continuidad, que decíamos ahorita, 2 semanas iniciales de tratamiento intravenoso y 4 semanas de tratamiento oral, tenemos una opción que es la levofloxacina. La tenemos en tabletas de 750 miligramos y se puede dar una tableta de 750 al día, pero se debe sumar con rifampicina. También viene para administración oral, 300 miligramos cada 12 horas. Son entonces opciones para el tratamiento oral. La ciprofloxacina también es una opción a la levofloxacina para hacer tratamiento oral. Nosotros tenemos ciprofloxacina, comprimidos y tabletas de 500 miligramos, y la dosis de ciprofloxacina serían 750 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, como ustedes ven, digamos, este es el panorama, digamos, en general de las infecciones de piel y tejido blando. Y, digamos, son los esquemas terapéuticos más recomendados y más utilizados. Voy a continuación a referirme, digamos, a algunos de los antibacterianos que más hemos mencionado y que se ven entonces involucrados como agentes de primera línea en el tratamiento de estas patologías infecciosas de piel, tejido blando, hueso y articulación. Uno de ellos, que ya lo decíamos, útil en las mordeduras de animal, es la amoxicilina con ácido clavulánico. Este medicamento nosotros lo tenemos disponibles en cápsulas, amoxicilina con ácido clavulánico. Vienen, por ejemplo, cápsulas con 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico.
La idea es Doctor, administrar, sí, una Santiago. pregunta, ¿esa amoxicilina solamente se da para la infección como cutánea que hizo el animal y se le hace como un combinado el tratamiento para la rabia o eso sirve para todo? No. La amoxicilina tiene actividad contra la bacteria. En el caso, por ejemplo, de los anaerobios, cubre también, sobre todo, los gram positivos. La amoxicilina, recuerden que es una aminopenicilina que tiene actividad contra gram positivos y tiene actividad contra gram negativos. A pesar de que hay anaerobios en la, digamos, en la saliva de estos animales y en la boca de estos animales, la amoxicilina con ácido clavulánico, al cubrir, digamos, estos gram positivos y gram negativos, entonces protege adecuadamente. Pero, muy importante, hacer un muy buen lavado. Lavar muy bien es una de las cosas que, digamos, redundan en un éxito del tratamiento de las mordeduras de animal. Y el tratamiento antirrábico, digamos, con la vacuna, es muy importante. Hay que aplicar, digamos, si hay riesgo, digamos, del perro, por ejemplo, también se aplica la vacuna contra el tétano, el toxoide. Entonces son opciones, pero Santiago, muy buena la pregunta. La amoxicilina con ácido clavulánico no cubre esas, no protege, digamos, contra la posibilidad de tétanos y la posibilidad de rabia. Hay que tratar de identificar al animal, mirar si el animal tiene, digamos, un esquema de vacunación adecuado o es un animal callejero. eh, y si el animal es posible hacerle un seguimiento, también ayuda mucho. Eh, a pesar de que son, digamos, opciones que pueden aparecer, digamos, no es lo más común, pero en medicina cualquier cosa puede ocurrir. No sabemos a veces qué paciente va a ser X o Y complicación, incluso las cosas más raras usted las puede ver en cualquier momento. Entonces es muy importante. De suerte que para reiterarle a Santiago eh, con respecto a la respuesta, muy importante, no solamente el tratamiento antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico, sino lavar muy bien con solución salina, hacer una desinfección muy buena y obviamente eh, el toxoide tetánico y si está, digamos, indicada la vacuna, digamos, el suero antirrábico, porque tenemos vacuna y suero. Pues depende de qué se requeriría y qué se preferiría, digamos, en ese momento. Si, por ejemplo, el animal resultara al otro día con rabia, con síntomas, por ejemplo, habría que administrar la antitoxina, ¿no? Que ya va, digamos, directamente a proteger y a neutralizar eh, los antígenos. Entonces, es muy importante, digamos, esa parte. Con respecto a la amoxicilina y el ácido clavulánico, la amoxicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y el ácido clavulánico protege a la amoxicilina de la posible presencia de beta-lactamasas y las inactiva para que no degraden el anillo beta-lactámico y no inactiven a la amoxicilina. Esa es, digamos, la farmacodinámica. En cuanto a la farmacocinética, tiene una absorción muy buena, casi completa. Se distribuye ampliamente y el metabolismo se produce principalmente a nivel hepático. La vida media de la amoxicilina es de 1 hora aproximadamente y la del ácido clavulánico también de 1 hora. Se elimina principalmente por riñón, casi que en un 60% la amoxicilina, y en un 40% se elimina por riñón el ácido clavulánico. Contraindicaciones, muy importante, pacientes hipersensibles, sobre todo a amoxicilinas o penicilinas, pacientes que hayan tenido antecedentes de alergias y pacientes que tengan, digamos, riesgos de hacer cuadros anafilácticos. Dentro de las reacciones a la amoxicilina con ácido clavulánico, nosotros observamos frecuentemente descrito la diarrea, por ejemplo, la náusea,
Las reacciones en piel son muy frecuentes, la urticaria, el rash, a veces el prurito, y obviamente pueden llegar a ser cuadros hasta anafilácticos. Hay pacientes que hacen alteraciones hematológicas en la forma de agranulocitosis. Con respecto a las interacciones, las tetraciclinas disminuyen, o los bacteriostáticos en general. Tetraciclinas, cloranfenicol, son sustancias que pueden disminuir la actividad de la amoxicilina. Se debe tener cuidado en personas lactantes, mujeres lactantes. Pueden aparecer sobreinfecciones, por ejemplo, a nivel vaginal o intestinal. La cándida tiende a atacar, o sobreinfección por Clostridium también puede aparecer. Es importante informarle al paciente que reporte los riesgos de reacciones, porque las reacciones, sobre todo en la piel, pueden ser presagio de reacciones mucho más severas. Entonces, es importante tener en cuenta eso con respecto a la amoxicilina. Un medicamento que también mencionamos mucho es la clindamicina. Este es un medicamento que tiene buena actividad contra anaerobios. En general, ustedes lo consiguen, es un lincosámido, recuérdenlo. Se consiguen ampolletas de 600 miligramos y de 900 miligramos. Y para vía oral en cápsulas de 300 miligramos. La dosis por vía oral, 300 miligramos, vía oral cada 6, cada 8 horas. Por vía intravenosa, 600 a 900 miligramos intravenosos cada 8 horas. Este medicamento, desde el punto de vista de su farmacodinámica, inhibe la síntesis proteica al interactuar con la subunidad de ribosomal 50S. Es un medicamento que también tiende a ser considerado bacteriostático. Dentro de su farmacocinética, este medicamento por vía oral se absorbe muy bien, casi un 90%. Se metaboliza en el hígado y su vida media es de más o menos unas 3 horas. Se elimina por heces y por orina. Se contraindica sobre todo en pacientes hipersensibles, que hayan tenido antecedentes de diarreas por Clostridium, o que hayan tenido enteritis regional, colitis ulcerativas, o otras colitis asociadas a antibióticos. En niños menores de 1 mes tampoco se recomienda su administración, igual que en lactantes y gestantes se debe evitar. ¿Qué reacciones importantes? La diarrea, las reacciones en piel, el dolor abdominal. Hay pacientes que refieren disgeusia, es decir, alteración en el gusto, la urticaria, el rash. Hay pacientes que hacen fiebre, y hay pacientes que tienen cuadros hipotensivos y hasta paro cardíaco. Entonces, se debe administrar lentamente. Nunca se debe dar en bolo, se debe administrar más o menos en media a 1 hora, lentamente. Y no se recomienda infundir más de 1200 miligramos por hora. Eso es importante. Recomendaría a los pacientes que estén atentos y reporten la aparición de diarreas o cuadros infecciosos en otros sitios, a nivel vaginal, a nivel bucal o a nivel intestinal. Otro medicamento que hemos referido dentro de los útiles en estas infecciones de piel y tejido blando es la ciprofloxacina y la oxacilina. La ciprofloxacina es una quinolona, y dentro de las quinolonas es una fluoroquinolona, pero Santiago nos va a hablar ahora un poco más en detalle de este medicamento. Junto con la levofloxacina forma parte de este grupo de las quinolonas, además de otras. Tienen un espectro amplio de actividad y de manera importante se contraindican en gestantes, en lactantes
y en niños. Es importante. Dentro de las reacciones, puede alargar el QT, puede producir trastornos alérgicos, también reacciones a nivel neurológico y cardiovascular. Se ha descrito lesión aórtica y complicaciones neurológicas importantes. Pero bueno, dejémosle a Santiago que él ahorita nos va a precisar un poco más. En el caso de la oxacilina, Johnny nos va a hablar ahorita más en detalle, pero recuerden la presentación de 1 gramo, ampolletas de 1 gramo, y se puede administrar de entre 1 y 2 gramos intravenosos cada 4 o cada 6 horas. Se metaboliza en el hígado, recircula a nivel enterohepático y se elimina de manera importante por riñón y por bilis. Contraindicación al ser una penicilina en alérgicos. Es muy importante tener en cuenta esa situación de la alergia y el riesgo de anafilaxia. La cefazolina es un antibacteriano del grupo de las cefalosporinas de primera generación. Ustedes lo consiguen inyectable en 1 gramo y se administra 1 gramo o hasta 2 gramos intravenosos cada 8 horas. Su farmacocinética penetra bien a los tejidos, difunde. Su pico, cuando se administra por vía intravenosa, se alcanza a los 5 minutos. Se debe administrar lentamente, generalmente también en media hora. Y se elimina principalmente por riñón en un 70%. Contraindicación, como todos los beta-lactámicos, sobre todo en pacientes alérgicos que tengan riesgos de anafilaxia. En menores de 1 mes, en lactantes y gestantes, no se ha establecido la seguridad. Como todos los antibióticos, puede producir cuadros de diarreas, hipersensibilidad, anafilaxia, reacciones en piel como urticaria, rash, se ha descrito fiebre, eosinofilia. Algunos pacientes han hecho cuadros convulsivos, principalmente con altas dosis y si el paciente tiene insuficiencias renales. Cuidado en los pacientes que tienen historias de alergias. Y es un medicamento que tiene, digamos, sodio dentro de su composición y pueden generarse sobrecargas de sodio en pacientes que pueden ser intolerantes, sobre todo los que tienen patologías cardiovasculares. Bueno, con esto yo creería que hemos hecho, digamos, un resumen muy bueno, donde integramos las patologías osteomusculares, sus aspectos, digamos, clínicos, y los aspectos terapéuticos, dando, digamos, algunos esquemas de tratamiento como para que ustedes los tengan de referencia, para cuando ya estén en su ciclo clínico puedan tener idea de qué medicamentos son los considerados primera línea, qué vías, tiempos, etcétera. Y hemos hecho un recuento de algunos de los medicamentos antibacterianos que más se recomiendan en estas infecciones. Ya lo hemos visto, penicilinas como la amoxicilina con ácido clavulánico. Ya lo hemos visto, cefalosporinas como la cefazolina. Ya hemos visto penicilinas también como la oxacilina, que es un medicamento importantísimo. Clindamicina, un medicamento antianaerobio de una gran utilidad. Y hemos hecho ya un recuento de algunas de las patologías infecciosas en cuanto a gérmenes y medicamentos considerados de primera elección. A continuación, entonces, vamos a darle... Bueno, Doctor, qué pena, 2 preguntas. Sí, La primera sería, es que en la clindamicina usted dijo que no se debe dar en bolo y no infundir
Pero no, eso sí, no lo escuché. ¿Cuánto cada hora? O sea, ¿no se puede infundir más de cuánto? Ah, sí, en bolo no se debe dar. Lo ideal es darla en media hora o una hora. Eso es lo ideal en infusión. Y al administrar el medicamento en infusión, no se recomienda pasar más de 1200 miligramos hora. Si en algún momento se va a requerir una dosis un poquito mayor, entonces es mejor pasarlo en un tiempo mayor, hora y media, 2 horas, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Y otra pregunta, digamos, es que digamos, cuando uno tiene, pues, Staphylococcus aureus como pues, sensibles a las penicilinas, que se utiliza penicilina o cefalosporina, si el paciente ya tiene como antecedentes de anafilaxia contra estos medicamentos, ¿qué le podría dar? ¿O cómo sería eso? Las opciones son clindamicina, por ejemplo, si es por vía oral, 300 miligramos vía oral cada 8 horas, es una opción. Si es una infección más seria, la clindamicina también es una buena opción, darla intravenosa, 600 a 900 miligramos intravenosos cada 8 horas. También es una opción trimetoprim sulfametoxazol, 160 miligramos de trimetoprim y 800 de sulfametoxazol cada 12 horas. También para pacientes que tienen, digamos, estafilococo aureus, pero usted lo anotaba sensible a penicilinas. Si el estafilococo aureus es sensible a penicilinas, una opción, la opción más recomendada también son los macrólidos, sobre todo la eritromicina, es un medicamento que si el estafilococo aureus o el estreptococo son sensibles a penicilina, es una muy buena opción. También, bueno, sobre todo la eritromicina es la alternativa, ¿de acuerdo? Gloria. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, la dosis de eritromicina, por ejemplo, la eritromicina es un macrólido, inhibe también la subunidad ribosomal 50S, usted lo consigue en tabletas de 500 miligramos. Hay diferentes sales de eritromicina, estearato, estolato, etilsuccinato. Las sales de estolato son de mucho cuidado, sobre todo en embarazadas, y no se deben administrar. En el caso de la eritromicina, ese medicamento se da por vía oral, pero siempre es irritante, es molesto cuando se administra por vía oral. Se metaboliza en el hígado y como característica importante es un inhibidor de la CYP3A4, la que tiene riesgos de interacciones y como efectos adversos puede dar problemas alérgicos a nivel de piel, alargar el QT, puede causar cuadros de diarreas asociadas con Clostridium o superinfecciones asociadas a hongos. Su metabolismo es principalmente hepático y se elimina de manera importante por bilis, pero es la opción, es la alternativa a pacientes que tengan una infección por estafilococo. Por ejemplo, un forúnculo. Un forúnculo en un paciente alérgico a penicilina, usted no le da ni penicilina ni cefalosporinas porque pudiera haber alergia, digamos, reacción cruzada. La opción entonces sería eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas durante 7 días puede ser suficiente y no tiene el riesgo de problemas anafilácticos. ¿De acuerdo, Gloria? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, entonces démosle el espacio a los estudiantes que quedaron pendientes esta mañana. Juliana nos va a hablar de prednisona. Sí, señor. Sebastián García nos va a hablar de sulfasalacina. Sí, doctor. Y Juan Felipe Calle nos va a hablar de carbamazepina para ponerse al día que no lo pudo hacer en la clase pasada. Y luego damos espacio a los estudiantes que tienen los antibacterianos, 3 antibacterianos muy representativos para analizarlos en el día de hoy. Recuerden, 5 minutos, 6 minuticos, donde incluyen los aspectos farmacológicos y el aspecto relacionado con la farmacovigilancia en Vigiaxis. Entonces,
Si quiere Juliana, bien puede arranque. Ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, ahí se ve Juliana, muy bien. Bueno, no. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la prednisona. Este medicamento hace parte de los grupos de los corticosteroides, especialmente los glucocorticoides. En su farmacodinámica encontramos que se encarga de disminuir la inflamación porque suprime la migración de los leucocitos, especialmente de los polimorfonucleares, y se revierte el aumento de la permeabilidad capilar. También permite una supresión del sistema inmunológico porque se reduce la actividad del sistema linfático y suprime la función suprarrenal cuando se utilizan altas dosis. Y puede tener ciertos efectos antitumorales porque puede estar relacionado con la inhibición del transporte de la glucosa, la fosforilación o la inducción de la muerte celular en los linfocitos que son inmaduros. En cuanto a la farmacocinética, encontramos que presenta una absorción del 50 al 90%. Juli, qué pena, no sé si soy solo yo, pero no se me están pasando. Ah, qué hago. Ya pasó. Ahí ya, pero lo Sí. vemos, o sea, no lo vemos en grande. Ahí ya. Ahí ya. No se ve en grande todavía, porque Laura tiene no alcanza a leer. Sí, realmente está pequeñita. Ahí ya. Sí, ya se está viendo bien. Bueno, señor. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, tenemos una absorción del 50 al 90% que se puede alterar cuando se presenta una insuficiencia hepática o cuando se tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene una unión de proteínas menor al 50% y su metabolismo es fundamentalmente hepático porque se metaboliza de prednisona a prednisolona, que es el metabolito activo. Se elimina en su vida media de 2 a 3 horas y se excreta por orina. Su presentación es usualmente en tabletas de 5 a 50 miligramos y pues en cuanto a su dosis, lo importante es considerar que se inicia con una dosis alta, pero lo ideal es irla disminuyendo durante el tiempo. En las indicaciones tenemos que pues, se comporta como un antiinflamatorio y un inmunosupresor que se puede utilizar en algunas enfermedades pulmonares como el asma persistente severo, en enfermedades hepáticas como una hepatitis crónica activa, en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, en enfermedades inflamatorias oculares como la neuritis óptica, en enfermedades de la piel como la urticaria, en enfermedades gastrointestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que son autoinmunitarias, en enfermedades renales como el síndrome nefrótico y en algunas enfermedades hematológicas como la anemia hemolítica adquirida. En cuanto a los cuidados, es muy importante mencionar al paciente que lo puede tomar con las comidas y con los alimentos para evitar la lesión gástrica, que también puede empeorar transitoriamente la miastenia gravis y se debe utilizar con mucha precaución en pacientes que presentan una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática y en los pacientes de mayor edad es lo ideal utilizar la dosis más pequeña y en el menor tiempo posible. En los niños se puede afectar la velocidad en el crecimiento y en su desarrollo, por eso es importante controlar cómo va el crecimiento de los niños. Y se puede presentar también una supresión adrenal en la cual cuando se descontinúa de manera abrupta. Entonces, para quitar el medicamento debe ser de forma lenta. Las reacciones que puede presentar es entonces una supresión suprarrenal en la que se disminuye la producción de cortisol. Puede tener el paciente una apariencia cushingoide, que es una obesidad troncal, un tejido adiposo facial, un tejido adiposo dorsocervical. Puede tener algunos efectos cardiovasculares como arritmias o una hipertensión, retención de líquidos y puede tener algunos trastornos psiquiátricos especialmente excitatorios como ansiedad, agitación, distracción. También puede tener efectos gastrointestinales como úlcera péptica, puede presentar hiperglucemia, especialmente en pacientes que no sufrían de diabetes antes, y se pueden presentar ciertas infecciones como por neumonía por neurocistis Hiroeshi. Bueno, en el VIGI-Access encontramos que se presentan muchos efectos adversos y les voy a mencionar principalmente los trastornos gastrointestinales y las infecciones. Entonces, dentro de estos trastornos tenemos las náuseas, el diarrea, dolor abdominal y también hemorragia gastrointestinal porque los pacientes que presentan úlceras pues se les pueden perforar. Y en cuanto a las infecciones, aquí me gustaría mencionarles que miren que en COVID-19 se reportaron 574 casos. También neumonía, sepsis, infecciones del tracto urinario. Las interacciones que puede tener el medicamento son principalmente con relajantes musculares no despolarizantes en los cuales se prolonga la relajación. Los anticonceptivos orales aumentan la eficacia de la prednisona, los glucósidos que
cardíacos, es importante considerar que hay un riesgo de hipopotasemia, y en cuanto a los medicamentos que también producen hipopotasemia, hay que evaluar cómo están los niveles séricos de potasio y si es necesario, pues dar un suplemento. Y en las vacunas vivas atenuadas observamos que hay un riesgo de que se presente la enfermedad, pues por lo que es un inmunosupresor. Por eso se contraindica cuando se va a administrar una vacuna viva o una vacuna viva atenuada, cuando se están utilizando pues inmunosupresores como la prednisona. También se contraindica cuando hay una hipersensibilidad a la prednisona, cuando tenemos un paciente con diabetes grave, una úlcera péptica, una tuberculosis activa u otras infecciones como las fúngicas, algunas enfermedades víricas progresivas como la hepatitis, el herpes simple, el herpes zóster, la varicela. También cuando hay una hipertensión arterial grave, una distolia con edema pulmonar y una miastenia grave. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, Juliana. Estuvo muy bien el resumen. La parte de VIGIH también muy buena. Este es un medicamento muy importante, como de mucho uso, de mucha formulación. Como lo decía Juliana, muchas patologías responden, digamos, a este tipo de agentes. Ella lo notaba muy bien. Si se van a suspender, se debe suspender lentamente. Y una cosa importante al dosificar este medicamento es darlo generalmente en las mañanas para remediar el ritmo circadiano. Y cuando mostraba la transparencia y de contraindicaciones, ustedes observaban osteoporosis. Efectivamente, los pacientes que toman corticoides a largos plazos pueden tener debilitamiento de sus huesos, hacer osteoporosis, porque ellos alteran la absorción de calcio. Y eso implica que los pacientes tienen riesgo de hacer fracturas más fácil. Y se les debe dar calcio, vitamina D, incluso hasta se recomienda agentes antirresortivos para tratar de evitar el daño que generan a largo plazo este tipo de medicamentos. Bueno, muy bien, Juliana. Entonces, seguimos con Sebastián García para que nos hable de la sulfasalacina y después le damos el espacio a Juan Felipe. Listo, doctor. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo? Sí, ahí se está viendo bien. Bueno, doctor, entonces, como usted lo menciona, yo soy Sebastián García Fuquen y les voy a hablar acerca de la sulfasalacina, que es una sulfonamida y sus características. Inicialmente tenemos que su grupo pertenece a los grupos de los antiinflamatorios. Venga, Sebastián, permítame, le aclaramos un detallito antes de seguir. Sí. Realmente la sulfasalacina, tal vez usted no lo va a mencionar ahorita, es la combinación de sulfapiridina, que esa es la sulfonamida, la sulfapiridina, y el ácido 5-aminosalicílico, que es un antiinflamatorio. Sí, señor. Entonces, digamos, no podemos decir que la sulfasalacina sea una sulfa, porque la sulfa sería solo la sulfapiridina. Entonces, de pronto, más bien, excluyamos esa parte de que es una sulfonamida. Tiene un componente sulfonamida, pero tiene otro componente que no es sulfamídico y lo hace completamente diferente para que de pronto no vayan a tener confusión, ¿de acuerdo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Sí, Bueno, entonces es un antiinflamatorio utilizado contra la enfermedad reumática y es un inmunomodulador. Esos grupos pertenecen. Continuando con la farmacodinamia, su mecanismo de acción es que inhibe la vía de la lipoxygenasa en el metabolismo del ácido araquidónico por medio de la producción del leucotrieno B4, impidiendo la inflamación. Esto, Sebastián, esto es lo que hace precisamente el ácido 5-aminosalicílico. Sí, señor. Inhibir las ciclooxigenasas e inhibir las prostaglandinas. Pero la sulfapiridina lo que hace es tener un efecto, digamos, antibacteriano. Y se ha pensado que muchas de las bacterias que están en el intestino son, digamos, factores importantes en la etiopatogenia de las enfermedades reumáticas, porque son patologías autoinmunes. Entonces, por eso la sulfa lo que haría es destruir algunas bacterias del intestino y de esa manera, pues, se ha sospechado que eso pueda tener un efecto mejorando la evolución del paciente. Bueno. Sí, doctor. Gracias. Bien.
Continuando con sus características farmacocinéticas, tenemos que tiene una biodisponibilidad del 10 al 15% en una sola dosis. En el metabolismo, la mayor parte alcanza el colon, en donde el enlace ASO, que une lo que el doctor nos menciona, es desdoblado. La vida media es de 5 a 7 horas en dosis única y de 7,6 horas en múltiples dosis, y la eliminación es principalmente en orina y en heces también, pero en bajas cantidades. En sus indicaciones encontramos que se pueden dar en episodios agudos de colitis ulcerosa, tratamientos de la enfermedad de Crohn activa y en antirreumático de acción lenta en artritis reumatoide juvenil. Como contraindicaciones tenemos principalmente la hipersensibilidad al principio activo, obstrucción intestinal o urinaria, niños menores de 2 años por el riesgo de Kernicterus y porfiria aguda intermitente. Como cuidados tenemos que debemos vigilar el recuento diferencial de glóbulos blancos, valorar la función renal del paciente, estar atentos a episodios de mielosupresión, hemólisis o hepatotoxicidad, y se debe mantener una correcta ingesta de líquidos porque esta puede generar por la cristaluria cálculos renales. Continuando, las interacciones de ella, principalmente se interactúa con el ácido fólico, inhibiendo la absorción del metabolismo de este, entonces se tienen que dar en conjunto. En la digoxina tiene una reducción en la absorción de la misma. En el calcio, el tratamiento concomitante de la sulfasalacina con gluconato de calcio retrasa la absorción de la sulfasalacina. El metrotexato, la fenilbutazona y la sulfinilpiraxona pueden intensificar el efecto de la sulfasalacina, y en antibióticos por inhibición parcial del metabolismo bacteriano debido a la reducción de la flora del tracto gastrointestinal. Como una revisión al VG-Axis de los efectos adversos que estos reportan, principalmente encontré desórdenes de piel y tejido subcutáneo como rash, prurito, urticaria y alopecia como los principales. Y desórdenes gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y dispepsia. Esa es la biografía. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Sebastián. Sebastián nos presentó entonces los aspectos generales de un medicamento muy útil en la artritis reumatoidea, sobre todo en esa patología se está usando mucho, y sobre todo también pues en la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero hoy lo veíamos por su utilidad en la patología inflamatoria osteomuscular, principalmente en la artritis reumatoidea, por su efecto inmunomodulador. Bueno, muy bien, Sebastián. Entonces va a seguir Juan Felipe. Listo, doctor, ya presento. Bien, Juan Felipe, muy bien. ¿Alguno podría, por favor, confirmarme si se ve? Sí, ahí se está viendo bien, Juan Felipe. Bueno, gracias, doctor. Bueno, entonces yo les voy a comentar algunos aspectos de la farmacología de, qué pena, de la carbamazepina. Iniciamos entonces con el grupo farmacológico, y es que este es un antiepiléptico específicamente de los derivados de la carboxamida. Su mecanismo de acción se concentra pues en la reducción de la liberación del glutamato, también en estabilizar membranas de las neuronas y en deprimir el recambio de dopamina y noradrenalina. En resumen, podríamos decir que este pues es depresor, digámoslo así. Está indicado en epilepsia parcial, en epilepsia tónico-clónica, en neuralgia esencial del glosofaringio, en neuralgia esencial del trigémino, en síndromes de abstinencia principalmente relacionados con alcohol, es decir, en pacientes alcohólicos que están pasando pues por una abstinencia al dejar la bebida, también se puede administrar este fármaco, y en profilaxis de enfermedades maníaco-depresivas. Hablando pues un poco de la farmacocinética y otros aspectos de este fármaco, pues hablamos de que en cuanto a las vías de administración, esta es oral, que puede ser o en tabletas de 200 miligramos o en suspensión, que pues viene de 2 gramos. La absorción es alta a nivel intestinal, tiene una unión a proteínas plasmáticas también considerable del 76%. Este
característica de relación de líquido cefalorraquídeo-suero es importante tenerlo en cuenta, puesto que, como decimos, es un fármaco que se administra con intenciones de que tenga acción a un nivel nervioso. Entonces, pues tener en cuenta su difusión hacia el líquido cefalorraquídeo es importante a la hora de administrarlo. En este caso vemos que la relación entre el líquido cefalorraquídeo y el suero es cerca a 0,22. Es decir, que, por explicarlo de alguna forma, por cada 100 partes que hay de carbamazepina en el suero, habría 22 en el líquido cefalorraquídeo. Así que, pues teniendo en cuenta eso, pues podemos hacer un mejor tratamiento con este fármaco. Sobre la vida media, pues esta varía inicialmente cuando recién se empieza un tratamiento, cuando se hacen las primeras administraciones. La vida media está en un rango entre 25 y 62 horas, pero conforme se van administrando, conforme las dosis van siendo repetidas, este disminuye hasta 12 a 17 horas como vida media. Ya por parte del metabolismo, pues este fármaco tiene un metabolismo hepático por el citocromo CYP450 3A4 y su eliminación es principalmente por orina. Juan Felipe nos presentó lo de Vigiaxis. ¿Tuvo algún aspecto? Doctor, qué pena, se me salió de la llamada. ¿Me ¿Me escucha? escuchan? Sí, yo lo escucho. ¿Usted también me escucha, no? Sí, doctor, qué pena, es que sin querer cerré, pues no sé qué oprimí y cerré la pestaña. Ah, no ha Pero, terminado. no, señor, se me cerró. Ah, De hecho, pues bueno, todavía listo. faltaba toda la parte de Vigiaxis y eso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, la eliminación se da principalmente por orina en un 72% y el 28% restante se da por heces. En cuanto a advertencias y precauciones, pues hay que tener precaución al administrarlo en ancianos. También hay que tener en cuenta que por causa de la administración de este fármaco puede aparecer anemia plásica, granulocitosis, trombocitopenia o leucopenia. Y también hay que estar pendientes para suspenderlo ante una depresión de médula ósea, reacciones cutáneas graves, agravamiento de disfunción hepática, enfermedad hepática activa o exacerbación de crisis epilépticas. Sobre las interacciones, lo principal es que tiene una sensibilidad cruzada con oxcarbazepina y fenitoína. Por parte de las contraindicaciones, este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a carbamazepina, claramente, o también antidepresivos tricíclicos, pues tienen una estructura química pues similar a estos, y en general fármacos con una estructura química parecida también están contraindicados. Pero los principales ahí serían los antidepresivos tricíclicos. También está contraindicado con pacientes con bloqueo auriculoventricular o antecedentes de depresión de médula ósea o porfirias hepáticas. Y ya pasando con un análisis breve de lo que encontramos en Vigiaxis respecto a este medicamento, tenemos que en cuanto a las reacciones adversas, las principales son de tipo pues, general, como lo podemos observar, alrededor de 14,000 se han reportado. Con estas generales y también, bueno, las de la piel son las principales y le siguen las generales. Dentro de esto encontramos pues síntomas bastante inespecíficos como mareos, como debilidad y bueno, también son de relevancia las relacionadas con sangre y el sistema linfático, como lo mencionábamos anteriormente, desórdenes cardíacos, también desórdenes endocrinos pueden aparecer y gastrointestinales también son bastante comunes, así como pues hepatobiliares, ya que como lo decíamos, su metabolismo es hepático. Respecto a la distribución, se distribuye con pues el porcentaje, digamos, de aparición de estas reacciones adversas es más frecuente en Europa, seguido de América, luego Asia, Oceanía y por último África, como lo podemos observar. En cuanto al grupo de edad, el más prominente es de 18 a 44 años. Y con respecto al sexo, estos efectos adversos son más frecuentes en mujeres. Gracias.
Bueno, muy bien, Juan Felipe. Como nos lo comentó Juan Felipe, este es un medicamento entonces, y ya lo habíamos visto también, un medicamento anticonvulsivo de primera línea de tratamiento en pacientes con convulsiones parciales, eso es muy importante. Juan Felipe nos hablaba de los niveles de líquido cefalorraquídeo versus el plasma. Son medidas importantes, pero de este medicamento recuerden que se utiliza, se hace medición de nivel sanguíneo. Esa medición de nivel sanguíneo permite, si se mantiene entre 4 y 12 microgramos por mililitro, pues tener un nivel efectivo con bajo riesgo de toxicidad. Como bien lo anotaba Juan Felipe, dentro de sus efectos adversos, las reacciones en piel son muy importantes. Y también, para terminar, recuerden que hay forma de hacer screening desde el punto de vista genético para detectar si las personas tienen en población de riesgo, que se sospeche, ¿no? Si tiene el marcador HLA-B1502, que da riesgo de hacer, digamos, todo este tipo de complicaciones, sobre todo alérgicas graves, que pueden ser incluso necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson, que pueden llegar a comprometer la vida de la persona. Bueno, muy bien, Juan Felipe. Entonces, damos paso entonces a Laura o a Johnny, ¿quién quiere empezar? O a Santiago, para los medicamentos del día de hoy. Bueno, doctor, entonces yo. Bueno, Laura. Ahí están viendo la presentación. No, todavía no. Ah, bueno, ya va a aparecer. Ya. Ya, listo. Pero Bueno, no está grande. Pues si la quiere poner grande, porque todos, para que vean. ahí tampoco. Todavía no. Entonces voy a presentar. Ahí. Sí, ahora sí, Laura, muy bien. Bueno, el medicamento del cual les voy a hablar el día de hoy es la clindamicina, el cual es un antibiótico del grupo de los lincosanidos, pues derivado de la lincomicina. Su acción es más que todo bacteriostática, pero digamos que dependiendo de las dosis que utilicemos, esta también puede ser bactericida. Esta se caracteriza porque inhibe la síntesis de las proteínas uniéndose a la subunidad 50 de los ribosomas y así va a evitar que se formen uniones peptídicas. Respecto a la farmacocinética, encontramos que se puede administrar por vía oral, parenteral, tópica o vaginal, con una absorción del 90% por vía oral, pero pues puede ser reducida por la presencia de los alimentos, así como una absorción del 30% en la vaginal. Las concentraciones máximas se alcanzan a los 45-60 minutos después de la administración y en la administración intramuscular hay máximos niveles plasmáticos a las 3 horas y 1 hora en los niños. Tiene una unión de proteínas del 92 al 94% y se distribuye por huesos, bilis y orina. Se atraviesa la barrera placentaria y se excreta en leche materna. La excreción se da en un 10% en orina y 3.6% en heces y el resto se mantiene como un metabolito activo. Cabe resaltar que este medicamento atraviesa pobremente la barrera hematoencefálica, entonces digamos que no es muy útil en los casos de meningitis. La presentación viene inyectable en ampollas de 300, 600 y 900 miligramos, vienen cápsulas de 150 o 300 miligramos y clindamicina óvulos de 100 miligramos. Tiene muchas indicaciones para infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, que pues es la que nos concierne a nosotros. Las infecciones intraabdominales, óseas y articulares como la osteomielitis y la artritis séptica, las del tracto genital femenino como vimos anteriormente, y también se puede combinar con fármacos antiprotozoarios para la encefalitis toxoplásmica en pacientes que tienen VIH. La dosis para infecciones óseas y articulares
es de adultos de 150 a 450 miligramos cada 6 horas, siendo de niños que pesen más de 10 kilos de 8 a 20 miligramos por kilo día en 3 o 4 dosis. Y si la vamos a poner intravenosa o intramuscular, se pone 300 miligramos cada 6, 8 o 12 horas, digamos que dependiendo de qué tanto compromiso haya. Y se pueden poner dosis de hasta 2.700 miligramos. Pero digamos que por vía intravenosa no se recomienda que la dosis supere los 600 miligramos. Las contraindicaciones es que va a predisponer a la colitis pseudomembranosa y no debe ser administrada a pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria del intestino. Y si encontramos diarrea durante la administración, este debe ser descontinuado. En la parte de la presentación de los óvulos, no se debe poner en niñas que no han tenido menarquia y se clasifica de categoría B el embarazo, pero los estudios no han demostrado evidencias de daño fetal. Lo debemos utilizar con precaución en pacientes con enfermedad hepática, porque pues en ellos la semivida se prolonga y podemos tener toxicidad. También precaución en pacientes con enfermedad renal y precaución en pacientes con predisposición a reacción alérgica, porque tiene tartrazina que puede pues precipitar el asma bronquial. En las interacciones encontramos que va a potenciar los efectos de los fármacos bloqueantes neuromusculares y esto me puede provocar debilidad muscular, depresión respiratoria o parálisis pulmonar. Así como también puede potenciar los efectos de los agonistas opiáceos. Y eso es importante, que compite con la eritromicina o el cloranfenicol por la unión de subunidades 50S ribosomales, entonces pues no se pueden utilizar juntos. También puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales y las preparaciones tópicas pueden causar efecto irritante. En el VIH encontramos que los principales efectos adversos son los trastornos de la piel y el tejido subcutáneo, que es el que tiene más. Después seguiría los trastornos gastrointestinales, los trastornos generales y las alteraciones en el lugar de la administración en el caso de la intravenosa o la intramuscular, y los trastornos del sistema nervioso. Gracias. Bueno, muy bien. Como Laura Daniela lo comentaba, pues este medicamento, claro, tiene muchas indicaciones, porque recuerden ustedes el perfil, digamos, de actividad antibacteriana de este medicamento, es contra anaerobios. Nosotros tenemos dos medicamentos que se usan mucho en el contexto clínico para anaerobios, que son la clindamicina y el metronidazol, que no tiene, digamos, el perfil de riesgos a nivel gastrointestinal, entre ellos la colitis pseudomembranosa, que sí tiene la clindamicina. Entonces, pero es un medicamento, digamos, muy usado en infecciones de piel y tejido blando, donde los anaerobios, los clostridios, ustedes ven que lo hemos mencionado dentro de algunos esquemas, y para infecciones graves, a las dosis de hasta 900 miligramos cada 8 horas, o sea, la máxima de 2.700, es permitido. Entonces, 600 a 900, hasta 900 cada 8 horas. Entonces, dada obviamente la gravedad de la infección. Bueno, Laura, muchas gracias, estuvo muy bien. Yo creo que se mencionaron los aspectos farmacológicos básicos de una sustancia muy importante. ¿Quién va a seguir, Johnny o Santiago? Sigo yo, doctor, voy a presentar oxacilina. Bueno, Johnny Alexander. ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, ya se está viendo. Ok, Ahí entonces, está grande ya. Sí. okay, como les decía, voy a presentar oxacilina. Entonces, con respecto a su grupo farmacológico, decimos que este es un antibiótico beta-lactámico de espectro reducido del grupo de las penicilinas. Con respecto... Perdón, importante, Johnny, dentro de las penicilinas, penicilinasa resistentes, porque eso es importante, digamos, anotarlo. Cuando piensen en oxacilina, piensen en que es resistente a la degradación de penicilinasas, igual que la napsilina, meticilina, etcétera, como su grupito ahí. Ok, doctor, gracias. Ahora, con respecto a la farmacodinamia, decimos que este medicamento actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, y esto lo hace
evitando la formación de enlaces cruzados entre cadenas poliméricas de peptidoglicano, pues a su vez inhibiendo la enzima transpeptidasa. Con respecto a su farmacocinética, decimos que este medicamento no es completamente absorbido en el tracto gastrointestinal, también que su absorción puede verse reducida por la presencia de alimentos. Decimos que una vez absorbido se distribuye en un 93% unido a proteínas plasmáticas, y con respecto a su excreción, decimos que se excreta inalterada por la orina y también por la bilis. Bueno, con respecto a las indicaciones, decimos que este se puede indicar en infecciones debidas a estafilococos productores de beta-lactamasas, también otitis externa, también como coadyuvante en neumonías, impétigos, celulitis, osteomielitis y también en endocarditis estafilocócica. Con respecto a sus reacciones adversas, podemos tener náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y cansancio. Y algo importante a destacar es que en tratamientos de largo plazo puede asociarse con infecciones por cándida o también por pseudomonas. Bueno, sus interacciones, decimos que este disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, también que incrementa la probabilidad de reacciones alérgicas cutáneas del aropurinol. También en el uso de anticoagulantes prolonga el tiempo de protrombina, y algo importante es que en el cloranfenicol, eritromicinas, sulfamidas y tetraciclinas interfieren con los efectos bactericidas de las penicilinas. Con respecto a sus contraindicaciones, como nos mencionó el doctor, es importante preguntar sobre la hipersensibilidad de las penicilinas y por la hipersensibilidad inmediata a los beta-lactámicos. Y con respecto al VD-Access, las reacciones adversas más importantes, tenemos reacciones de la piel y tejido subcutáneo, también tenemos trastornos hemáticos y linfáticos, y eso sería, doctor. Aquí está la bibliografía. Bueno, muy bien, Jordi Alexander. Entonces, nos hizo un resumen de la oxacilina, sus aspectos más relevantes. Antibacteriano, muy importante. Es importante que lo estudien, lo conozcan como penicilina. Y recuerden, indicado ante estafilococos, meticilino resistente. Si ya es meticilino sensible. Si es meticilino resistente, ya la oxacilina no nos sirve. El medicamento sería entonces vancomicina. Bueno, muy bien. Seguimos con Santiago, ciprofloxacina. Hola, ¿se ve la presentación? Sí. Bueno, yo les voy a hablar entonces de la ciprofloxacina. Es del grupo de las fluoroquinolonas. Ahí tengo la estructura química. Es un bactericida que se une a la enzima ADN girasa. Es un fármaco sintético, igual que la levofloxacina. Es un fármaco que ya tiene como bastante tiempo pues en el mercado. Es un antibiótico de amplio espectro. Es activo contra las bacterias gram positivas y gram negativas. Más que todo tiene efectos sobre las enterobacterias, Vibrio, el Haemophilus influenzae, el Haemophilus ducreyi, la Neisseria. Él actúa, como había dicho, sobre la ADN girasa, lo que hace es evitar que la bacteria se siga replicando, pero también sobre las bacterias gram negativas lo que hace es hacer poros sobre sus membranas para romperlas. Es un medicamento que lo podemos administrar por vía oral o por vía endovenosa. Por vía oral va al tubo digestivo, donde tiene mínimo metabolismo de primer paso. En ayunas pues alcanza niveles plasmáticos mucho más rápido, más o menos de 30 minutos a 2 horas, pero si lo hacen con alimentos se puede demorar hasta 4 horas y media. Las concentraciones plasmáticas se mantienen por 12 horas. El medicamento, de hecho, pues en las dosis se da cada 12 horas por vía oral, y mínima unión pues a las proteínas plasmáticas. La eliminación renal es casi la mitad del medicamento, 50% de eliminación renal, y por excreción fecal del 20 al 40%. Tiene muy buena disponibilidad, llega a los órganos, más que todo al hígado, al páncreas, al intestino, a la bilis.
Indicaciones. Está indicado para las infecciones urinarias. Hay patologías en las que las podemos utilizar conjugado con otros medicamentos. Como es de amplio espectro, en infecciones como muy generalizadas, entonces podríamos utilizarlo como para gram positivos, gram negativos, y le agregamos otro medicamento que sea para los anaerobios, puede ser el metronidazol. Para vías urinarias normalmente utilizamos dosis de 250 a 500 miligramos, dosis más bien bajas. Para las cistitis agudas no complicadas también utilizamos dosis bajas, pero para vías aéreas, que es y para para infecciones de tejidos, para la osteomielitis, para infecciones un poco más complicadas, ya utilizamos unas dosis altas y puede ir de 7 días, incluso hasta algunos meses dando la terapia. Con estos medicamentos, pues es un medicamento que muchos laboratorios pues lo trabajan, tiene muy buena disponibilidad en el mercado, vienen presentaciones de cápsulas de 500, de comprimidos, perdón, de 500 miligramos, viene de 250, viene de 750 y vienen ampollas de 500 miligramos que tiene 200 mililitros. Está contraindicado en niños, no se recomienda. Santiago, no eran ampollas de 200. Viene también de 100, pero de 200. 500 Sí, doctor. Son tabletas. ampollas de 200 mililitros y tienen 400. También bueno, viene de 200 y de 100. Sí, 200 miligramos. Sí. Bueno, contraindicaciones. Pues no se recomienda en niños, como el doctor decía ahorita en la clase, porque le puede traer pues problemas articulares. En este caso podemos utilizar las fluoroquinolonas, se dividen como en dos grupos, las antiguas y las nuevas. Entonces podemos utilizar las nuevas que ya están con un poco mejor tecnificadas, con mejor tecnología. Entonces podemos utilizar enoxacina o floxacina. Está contraindicado en personas pues, que tengan hipersensibilidad a las quinolonas, en pacientes con arritmias, porque siempre tiene como gran afinidad pues, con causar problemas cardíacos, con hipocalcemia y predisposición a las convulsiones. En efectos adversos, por lo general, pues es un medicamento pues bien tolerado, pero tenemos que tener con mucha vigilancia sobre él, porque como él interactúa y como no tiene con tantos órganos y tantas funciones del cuerpo, puede, ahorita que muestre como las interacciones que tiene, siempre puede causar varias cositas. Entonces hay que estar es un medicamento que necesita vigilancia. Pero si causa algunos efectos adversos, puede ser los normales, que es como el vómito, la diarrea, molestias abdominales, cefalea, sistema nervioso y erupción cutánea. Y es riesgos en embarazo, entonces está como contraindicado en embarazo. Los cuidados, pues verificar que después de acabar el tratamiento, 2 días, pues hayan desaparecido los síntomas. Si no desaparecieron, quiere decir que pues la infección continúa, entonces habría que cambiar la terapia. Hay que abrir una hoja de líquidos porque este medicamento de por sí causa mucha toxicidad, entonces es más bien, es bueno tenerlo controlado y mirar si se está eliminando bien por orina, pues que el paciente tenga como una eliminación, que tenga una función renal buena para poder que el medicamento se elimine. Verificar que haya aparición de cataratas y cristaluria y tomar las precauciones con la fotosensibilidad. Y en el VIGI-ACCESS, pues como ven, hay muchas interacciones, entre ellos los problemas más generales serían como los cardíacos y neurológicos. Aquí coloqué los cardíacos, entonces tiene palpitaciones, taquicardia, arritmias, también causa interacciones inmunológicas, tiene mucha hipersensibilidad con otros fármacos, tiene reacciones anafilácticas, entonces de pronto hay que verificar que el paciente no haya tenido exantemas o pruritos o cualquier como interacción que tenga ahí, reacción adversa con el sistema inmune, y tiene trastornos endocrinos, puede causar como alterar la vasopresina, la hormona antidiurética, puede causar hipotiroidismo, trastorno de la tiroides, y pues ahí hay afecciones, pero en sí el medicamento tiene como muchas interacciones. Habían muchos más en el VIGI-ACCESS. Bueno, estuvo viendo de Santiago en cuanto a la farmacología, se hizo énfasis sobre los aspectos fundamentales. Santiago, mucho cuidado,
porque en Vigiaccess, digamos, se hace el reporte de sospechas de reacciones adversas. Obviamente, también actualmente la OMS autoriza que se reporten, digamos, interacciones, pero no ir a confundir la reacción adversa, por ejemplo, un alargamiento del QT en la forma de una arritmia, una eritema, un RAS, una urticaria, que son reacciones adversas, es decir, son efectos no deseados del medicamento que se producen a las dosis terapéuticas utilizadas del medicamento. Entonces, hablar de arritmias, hablar de rash, de náusea, no son interacciones, sino reacciones. Se describen obviamente interacciones y la OMS lo permite por ahora cuando el medicamento se da con otra sustancia y esa otra sustancia inhibe el metabolismo, lo aumenta, inhibe la excreción, lo aumenta, y eso es un factor también importante para ser considerado al momento de administrar el medicamento. ¿De acuerdo, Santiago? Bueno, doctor, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Santiago, a todos. Con esto entonces terminamos la sesión del día de hoy. Bueno, que tengan un buen descanso, un buen fin de semana, que preparen muy bien su parcial. Bueno, yo y Alexander, a ustedes muchas gracias. Buen descanso entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Adiós, Sebastián. Chao, Valentina, que esté muy bien. Bueno, Julia Andrea, buena tarde. Muchas gracias a todos. Paula Cristina, adiós. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, doctor. Bueno, chao, Lenny Melissa. Adiós.